Ok, continuamos con las actividades del séptimo Festival Internacional de Cómics de Valdivia y los invito a una interesante charla acerca de una revista chilena que trascendió en el tiempo. Me refiero a Mampato. A continuación los dejo con Tomás Altamirano, y la charla titulada El lenguaje visual de Mampato. Tomás, por favor. ¿Esto funciona así o tengo que... ¿Está funcionando? Ya, perfecto. Bueno, primero muchas gracias a los organizadores del Festival Aguacero por consolidar este espacio de difusión de la historieta chilena e internacional y por el espacio en lo personal para poder difundir lo que estoy haciendo. Mi nombre es Tomás Gaete y junto con Loreto Castro y Jaime Martínez estamos desarrollando un proyecto de investigación que tiene financiamiento del Ministerio de la Cultura con fondos del libro que se llama Lenguaje Visual de Mampato, ¿ya? Yo soy de profesión psicólogo, doctor en psicología por la UFRO en Temuco y llevo ya unos cuantos años intentando dedicarme a la investigación en el cómic. Mi proyecto anterior a este fue Produciendo Condorito, que fue un libro sobre la historia de Condorito, de la producción de la revista Condorito. Y mi tesis doctoral fue sobre el lenguaje visual de los memes políticos, ¿ya? Y ahora estoy desarrollando junto con el equipo esta investigación sobre el lenguaje visual de Mampato, ¿ya? Que es una investigación cuyo objetivo es describir y analizar los parámetros formales de la historieta Mampato, ¿ya? En términos de la cantidad de viñetas, palabras y encuadres, ¿ya? Estamos cuantificando Mampato, ¿ya? Contando, poniendo en número toda la historieta Mampato, ¿ya? Que es una alternativa metodológica a los estudios de casos, digamos, como estudiar un Mampato en particular y profundizar en ese, sino que permite observar un conjunto grande de datos y observar cómo evoluciona en el tiempo, digamos, ¿ya? Ese es uno de los objetivos, y el otro es analizar también la estructura narrativa de Mampato, ¿ya? Que también desde una metodología un tanto nueva, que también permite observar de una forma distinta también el cómic. Preparé una presentación, yo estimo que de unos 20 o 25 minutos, espero que no más, en que se divide en tres partes. En la primera parte voy a describir Mampato, la historieta, en algunos de sus componentes formales, ¿ya? Específicamente en número de viñetas y palabras, ¿ya? En la segunda parte voy a explorar y ejemplificar ya en concreto el lenguaje visual de Mampato, ¿ya? Y en la tercera voy a intentar sintetizar lo presentado, digamos, y integrarlo. Advierto sí que este proyecto comenzó en junio de este año, por lo que llevamos pocos meses de trabajo. Por lo que voy a presentar hoy día aún son resultados un tanto parciales, que todavía están siendo analizados, o sea, no tengo conclusiones todavía definitivas, pero de todas formas hicimos el esfuerzo para traer hoy día datos e información interesante, creo yo, y sobre todo una perspectiva tal vez diferente de cómo entender el cómic, ¿ya? Advierto que yo también hablo de cómic o historieta de manera indistinta, ya no tengo ninguna preferencia en particular. Sin mayor preámbulo, comenzamos entonces. Mampato fue una revista miscelánea que se publicó que comenzó a publicarse en octubre del año 1968, en el que se incluía distintos tipos de contenido educativo, cuentos, fotografías, cuentos en prosa, fotografías, actividades, juegos, historietas, dentro de las cuales se publicaba Mampato, que es en pocas palabras, las aventuras de un niño que obtiene un cierto espacio temporal y como si nada viaja por distintas épocas e incluso distintos planetas, ¿ya?
y lo acompañan en estas aventuras. Por lo general está con Ogú y Rena, y aunque también aparece Xe y Colofón, aunque en menor medida, pero también como compañeros habituales de aventura. Esta no era la única historieta que aparecía en la revista Mampato, pero es la más relevante, digamos, la que obtuvo mayor continuidad. Esta revista tuvo una duración de, perdón, se desconfiguró un poco, pero de 418 números, ¿ya? En cada revista aparecían 4 páginas de Mampato, de la historieta, ¿ya? Lo que da un total de 1596 páginas de Mampato a lo largo de estos 418 números, ¿ya? Se descuentan algunas páginas en las que se publicitaba, por ejemplo, el título que viene, digamos, ya no lo consideramos como parte de la historieta, pero este es el número total, este es uno de los primeros datos que puedo ofrecerles ya para ustedes, digamos. Pero lo que nos interesaba más que el número de páginas a nosotros es el número de viñetas que hay por página, ¿ya? Así que hicimos eso, digamos, contamos uno por uno, por página, cuántas viñetas tenía la historieta, lo que nos da un total de 11.557 viñetas. ¿Ya? Este no es un número antojadizo, es efectivamente el dato que nosotros obtuvimos al contar, ¿ya? Las viñetas por página que tiene Mampato. Si esto es mucho o poco, la verdad que no lo sabemos, porque no tenemos un dato de referencia, digamos. Ya tal vez podríamos saber cuántas viñetas tiene Asterix o Tintín y podríamos decir, claro, Mampato tiene más o menos la misma cantidad de viñetas o más o menos, digamos, ¿ya? Pero lo que sí podemos hacer es hacer una comparación interna de la historieta en función del número de viñetas que tiene por página, ¿ya? La historieta de Mampato no es una historia continuada, sino que tenía distintas historias que tenían un principio y un fin. Y cada historia tenía un título, digamos, ¿ya? Entonces, cada una de estas barritas representa uno de esos títulos que se publicaron durante estos años, digamos, en la revista Mampato, ¿ya? Entonces tenemos al principio, y además están en orden de publicación, por lo que podemos ver cómo cambió en el tiempo el número de viñetas por página que tenía la historieta. Cada barrita entonces representa, decía, un título, una historia distinta de Mampato, y mientras más alta la barrita, mayor es el promedio de viñetas que tiene por página, ¿ya? Tenemos entonces que, por ejemplo, en la primera aventura, que se denomina Mampato, tiene un promedio de casi 9,6 viñetas promedio por página, ¿ya? Versus El Huevo, que fue la última aventura que se publicó, aquí al final, tiene casi 7, ¿ya? Viñetas promedio por página, ¿ya? Esto significa, en fondo, que una página típica de Mampato tiene 7 viñetas, digamos, en promedio, ¿ya? Y esa línea negra es una tendencia que se calcula estadísticamente y que nos sugiere de que en el tiempo hay una tendencia hacia páginas con menos viñetas, ¿ya? El promedio general de todo Mampato es de 7,2 viñetas por página, ¿ya? Redondeémoslo en 7 porque la viñeta 0,2 no existe, digamos, ¿ya? Pero imagínense una página con 7 viñetas, ¿ya? Y eso sería como una página típica en Mampato, ¿ya? Al haber contado la cantidad de viñetas y haberla dividido por el número de páginas, ¿ya? Pero si se fijan bien, ocurren al menos 2 o 3 fenómenos interesantes de destacar, digamos. Primero es que es en la primera etapa de Mampato donde se concentran las historias que tienen mayor cantidad de viñetas por página, ¿ya? Esto es para lo que estamos haciendo. Creo que me salté una pequeña introducción, digamos, pero lo que estamos haciendo, estamos buscando ciertas regularidades en la historieta Mampato que nos informen sobre cómo es el lenguaje, cómo es el sistema lingüístico visual con el cual se escribió Mampato, ¿ya? Y por lenguaje visual nos estamos refiriendo no a una metáfora simplemente, sino que ni tampoco, sino que en sentido literal a un lenguaje, ¿ya?
Y en ese sentido no es solo una forma sofisticada de decir, de referirnos al estilo visual de Manpato, sino que en gran sentido nos estamos refiriendo a cómo se estructura la historia, qué regularidades tiene a lo largo, en toda la historieta, pero sobre todo también a ciertos aspectos cognitivos que nos explican cómo uno adquiere y utiliza ciertos esquemas gráficos con los que se escribe la historieta. Entonces lo que estamos observando aquí es ese sistema, digamos, ¿ya? Este gráfico muestra todo Manpato a lo largo del tiempo y vemos que hay ciertos fenómenos. Yo les decía que al principio, en la primera etapa, se concentra la mayor cantidad de historias con número de viñetas por página. Mientras que rápidamente hay un descenso. Ya luego de la historia número 13 más o menos, empieza a haber un descenso en ese número, ¿ya? Y hacia el final ya hay como una estabilización, digamos, las historietas empiezan a ser un poco más similares en ese número, digamos, ¿ya? ¿Por qué ocurre esto, digamos? Porque es que las primeras historias tienen muchas viñetas y luego empieza a bajar, son todavía merece análisis y tenemos que buscar una respuesta, digamos, a eso. Sí, perdón, ¿tienes una pregunta? ¿O? ¿Sí? O sea, más que nada es como una observación. Sí. No sé si has leído o tenido en tu mano alguna vez el análisis de MacLeod sobre los cómics. Sí, sí. Ya, MacLeod hace esta referencia de que los humanos, este estudio que dice que a menor viñetas tienen más atención. Entonces, ¿podría quizás ser un aprendizaje que tuvieron los de Manpato en ese sentido? Sí, exactamente. Es una de mis interpretaciones, de hecho lo iba a comentar de esa forma, porque una de las posibilidades es que efectivamente los artistas, o en este caso Temo Lobos, que fue el que más contribuyó a todo Manpato, de hecho en nuestro análisis calculamos que Temo Lobos contribuye con un 85% de las páginas de Manpato versus el 15% del restante que es de Oscar Vega. Entonces, una posibilidad que explicaría el por qué desciende en el tiempo el número de viñetas por página y que también se ajusta a estudios internacionales que muestran cómo el cómic americano también de superhéroes también tiene esta tendencia, es que desarrollan una forma de expresar más con menos y de comunicar visualmente mejor también, ¿ya? Y esa es una hipótesis interesante, digamos, no habría que seguir explorándola, pero hace mucho sentido, ¿ya? Tengo otra hipótesis que la quiero comentar después de mostrarles un siguiente dato, digamos, ¿ya? La historia del medio que está marcada en rojo también corresponde a una historia corta de Ogú, que tiene muchas viñetas porque es una historia más bien que tiene muy poco texto y pero entonces esa resalta, pero es como un caso aislado, digamos. El resto, ninguna supera finalmente el promedio general, ¿ya? Por lo tanto hay como una especie de estabilización del dato este. ¿Ya? Tampoco se podría explicar por la introducción de páginas, esta tendencia a la baja por la introducción de páginas con muy pocas viñetas, como pasa en este caso, digamos, páginas que tienen solo una viñeta, porque son muy raras. De hecho, estas son las únicas 6 páginas que se incluyeron en Manpato, en las que solo hay una viñeta, ¿ya? Y esta es la página que tiene más viñetas de todo Manpato, con 13, ¿ya? Y que es de los primeros Manpato, digamos, ¿ya? Y el otro dato que quería contarles, digamos, que también estamos calculando, es el número de palabras por página, ¿ya? Y las contamos así, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, las fuimos introduciendo una base de datos, lo que nos dio un total de 117.304 palabras, ¿ya? Lo que equivale más o menos como a leerse una novela de 470 páginas, ¿ya? En formato tradicional, ¿ya? Tampoco sabemos si esto es mucho o poco, pero también ocurre lo mismo con el número de viñetas, ¿ya? También hay una tendencia a historietas con menos palabras en el tiempo. El promedio es de 72, perdón, de casi 73 palabras por página. También hay un momento en el que las historias ya no dejan de superar el promedio, digamos. Ya hay excepto un par de casos,
todas empiezan a estar bajo el promedio general, ¿ya? Salvo este grupo de historietas que en un comienzo tienen muchas palabras, ¿ya? Aquí también uno puede pensar por qué es lo que pasó aquí, digamos, ¿ya? Tal vez habría una relación entre, mientras más viñetas, más palabras, ¿ya? Porque coincide, pero no tiene mucho sentido porque la página es tiene el mismo espacio, digamos. No porque yo divida la página en muchas viñetas voy a tener más espacio para poner más texto, sino de hecho podría ocurrir lo contrario. Mientras más viñetas, menos espacio tengo para poder meter diálogos, digamos. Entonces es otra la explicación que había que buscar, digamos, de por qué coincide, digamos, que tenemos al principio muchas viñetas y muchas palabras en comparación al resto de las historias, digamos, ¿ya? Una de mis interpretaciones era la que sugería aquí el compañero, de que los artistas, el autor de Manpato, desarrolló una mejor habilidad, digamos, para poder contar la historia, ¿ya? Entonces ya no mostraba, o sea, ya no, más bien usaba esta lógica como del cine, digamos, muestra y no cuentes, ¿ya? Que es visualmente poder contar una historia y no tener que estar contándola además, ¿ya? Lo que pasa mucho en la historia infantil, de que hay como una redundancia de información. Al principio uno ve cómo Manpato, cuando va a viajar en el tiempo, se pone el cinto espacio-temporal, aprieta el botón y viaja, pero va contando lo que hace, digamos. Entonces hay una redundancia de información. Esa es una posibilidad, digamos, ¿ya? Y que como son personajes nuevos, como en esta época recién estábamos conociendo a Manpato, es que se necesitaba mucha exposición también, ¿ya? Por ejemplo, esta es la página que tiene más palabras de toda la historieta, con 231, que es cuando Rena le cuenta a Manpato qué es lo que pasó en el futuro, ¿ya? Entonces hay toda una exposición larguísima de la guerra nuclear que hubo, de los mutantes, de cómo ella tiene sus poderes, bla, bla, ¿ya? Que después, en las historias siguientes, donde aparece Rena, no es necesario volver a contarlas, digamos, ¿ya? También cuando conoce a Ogu, también él está relatando su experiencia conociendo a Ogu, que después, por supuesto, no la vuelve a hacer, digamos. Entonces está esta tendencia, digamos, así. Y la otra hipótesis que manejo es que, por ser Manpato una revista educativa, es probable de que se haya esperado de que la historieta incluyera mucha palabra, ¿ya? La palabra tiene un mayor estatus, ¿ya? Intelectual que la imagen, ¿ya? Sobre todo en esa época, ¿ya? Leer una novela en prosa se ve mucho más elevado culturalmente, intelectualmente, que leer un cómic, ¿ya? Lamentablemente. Eso está cambiando por suerte. Pero en esta época, digamos, uno podría imaginar de que si es que esta revista educativa, con pretensiones educativas, iba a incluir historieta, en lo posible esa historieta tenía que tener mucha palabra, digamos, para que pareciera educativa, de hecho. Esa es una posibilidad, digamos, porque leer una secuencia de imágenes sin texto, eso lo hace cualquiera, digamos, ya no necesitas educación para poder entenderla, ¿ya? Aunque eso sabemos que está equivocado, digamos, no es lo que yo pienso, digamos, ¿ya? Sino que el poder comprender una secuencia de imágenes requiere de ciertas habilidades cognitivas, ¿ya? O sea, y de entrenamiento, ¿ya? Y esto me da el pase para lo siguiente que quiero hablar, para la segunda parte de la exposición, que es sobre el lenguaje visual, ¿ya? Vamos a dejar estos datos por un rato y los vamos a retomar más adelante, ¿ya? Pero por ahora hablemos un poco del lenguaje visual. Los humanos nos comunicamos básicamente usando tres modalidades, ¿ya? Una es emitiendo sonido, la otra es moviendo el cuerpo, y la tercera es creando representaciones gráficas, ¿ya? Esas son las únicas tres modalidades que usamos para expresar conceptos, ¿ya? Ahora, cuando una de estas modalidades, cualquiera, digamos, desarrolla una secuencia estructurada en función de reglas gramaticales que regulan lo que se puede decir y también al mismo tiempo la limitan, entonces empezamos a tener los lenguajes, digamos. Entonces, secuencias estructuradas de sonidos regidas por reglas gramaticales nos llevan a desarrollar los lenguajes verbales del mundo, digamos, ¿ya? El español, el inglés, el francés, el japonés, digamos, ¿ya? Secuencias estructuradas de movimientos
guiadas también por un sistema de reglas, nos lleva al lenguaje de señas, ¿ya? Y ergo, digamos, secuencias estructuradas de imágenes, también regidas por un sistema de reglas, nos lleva a desarrollar un lenguaje visual, digamos. En ese sentido no es una metáfora, sino que es un lenguaje en sentido propio, digamos, ¿ya? Por mucho tiempo los estudios lingüísticos se centraron en lo que es el lenguaje verbal, ¿ya? Tanto que en el lenguaje verbal y en su modalidad escrita también, ya que es la correspondencia del lenguaje verbal en una modalidad gráfica, digamos, ¿ya? Y en eso se han centrado los estudios lingüísticos, tanto que estas otras dos modalidades, digamos, son como caen en el amplio espectro de la comunicación no verbal, digamos, ¿ya? Pero desde hace un par de años, no mucho, digamos, es que se reconoce ya el lenguaje de señas y el lenguaje visual como lenguajes por derecho propio, digamos, ¿ya? Y esto en el fondo significa que estos lenguajes poseen ciertas estructuras también similares a las del lenguaje equivalente, más bien al lenguaje verbal, y formas cognitivas también de entenderlo, de procesarlo, ¿ya? Me voy a saltar esta parte para hacer este punto, digamos, que es que para comprender secuencias de imágenes usamos ciertas habilidades cognitivas similares a las que usamos cuando comprendemos el lenguaje verbal, digamos, lo que estoy haciendo yo ahora, digamos, ¿ya? Una es la habilidad para almacenar en la memoria patrones de sonidos, movimientos o líneas, digamos, ¿ya? Gráficas, ¿ya? Esa es una habilidad cognitiva básica La otra es la posibilidad de crear infinitas expresiones originales al combinar estos elementos, ¿ya? O estos patrones finitos, ¿ya? Nosotros tenemos un vocabulario que es finito, pero eso nos permite hacer una combinación infinita, ¿ya? de expresiones originales, ¿ya? Lo mismo con los movimientos y con las representaciones gráficas, ¿ya? Y una tercera habilidad es poder asociar estas formas sensoriales, ¿ya? Sonidos, movimientos o líneas, ¿ya? A múltiples significados, ¿ya? Entonces hay una correspondencia ya, y se sabe ya por varios estudios que el lenguaje visual no es un lenguaje, no es una metáfora simplemente. Esto no quiere decir, retrocedo por favor, a que los cómics sean un lenguaje, ¿ya? Los cómics se escriben con un lenguaje visual, ¿ya? Así como las novelas no son un lenguaje, sino que las novelas se escriben con un lenguaje, los cómics no son un lenguaje visual, sino que se escriben en un lenguaje visual, ¿ya? Ocurre que además se escriben con un lenguaje verbal en su modalidad escrita, pero en términos gráficos es un lenguaje visual. Lo que nos permite, por ejemplo, poder distinguir entre un cómic americano de superhéroe, de un manga o de un cómic europeo, digamos, porque se escriben con un lenguaje visual distinto, se escriben, dibujan con un lenguaje visual diferente, digamos, ¿ya? Que tiene ciertas propiedades características, ¿ya? Tal vez no podamos con precisión identificar de dónde viene, digamos, pero podemos distinguir claramente un sistema, digamos, distinto de comunicación. Sí, aquí hay otra pregunta. Acá. Hablando del lenguaje, me surgió esta duda. Dentro del conteo que ustedes hicieron de palabras, ¿cómo clasificaron las onomatopeyas, que son bien particulares de los cómics? Sí, perdón. No contamos onomatopeyas. Ya. Contamos solo textos en diálogo o cuadros de texto, ¿ya? Las onomatopeyas las dejamos de lado porque es una combinación de gráfico, de visual con texto, claro, ya que merece otro análisis, digamos. Entonces, gracias por el apunte, no lo aclaré, digamos, pero solo contamos eso, digamos, diálogo y cuadros de texto, ¿ya? Entonces estaba en esto, digamos, de que uno distingue estos estilos porque reconoce lenguajes visuales diferentes, ¿ya? Y esto nos lleva en el fondo a que no hay un lenguaje visual universal, sino que hay lenguajes visuales particulares, ¿ya? Hay un lenguaje visual del manga, hay un lenguaje visual del cómic de superhéroes, por ejemplo, que son bien distintivos, y hay un lenguaje visual del cómic europeo también, ¿ya? Y otros más, digamos, estoy nombrando tal vez los más influyentes, ¿ya?
Pero también nos conecta con la idea de que para aprender de un lenguaje visual, el proceso no es tan diferente a cómo aprendemos a hablar, por ejemplo, o a escribir, ¿ya? Si es que establecemos estas equivalencias, entonces saber dibujar, por ejemplo, no es propio de quienes nacen talentosos para el dibujo, sino que es parte de un proceso de aprendizaje en el cual uno adquiere un vocabulario visual específico, ¿ya? Que es el que habita en nuestra cultura, en nuestro entorno, digamos, ¿ya? Pongámosle sustancia a esto, porque es demasiado teórico por ahora, ¿ya? ¿A qué me refiero con esquemas gráficos, con vocabulario visual, ¿ya? Ahora voy a empezar a mostrar ciertos niveles de regularidad y sistematicidad que estamos observando en la historieta Mampato, ¿ya? Y que nos informa sobre este lenguaje visual, ¿ya? Esta es la primera viñeta, me parece, en la que Ogú demuestra su debilidad a el agua, ¿ya? Que es una situación bien recurrente en el resto de la historieta, ¿ya? Prácticamente en todas, Ogú cae al agua y grita "me ahogo", ¿ya? O "mi ahoga", perdón, ¿ya? Si se fijan, el esquema visual de la cara de Ogú es bastante similar, ¿ya? Una nariz prominente, la forma de los dientes, los ojos casi no se ven, digamos, la lengua también aparece de cierta forma, las orejas están a cierta altura, ¿ya? Hay bastante similitud, digamos, para representar este momento en el que Ogú grita que se ahoga. Pero también sirve para otras situaciones, digamos, como cuando tiene hambre, digamos, ya aquí está gritando "mí tiene hambre", pero el modelo, digamos, el esquema es el mismo, digamos, ¿ya? Y esto tampoco se remite solo a Ogú, sino que al resto de los personajes, digamos, que aparecen en Mampato, ¿ya? Y este es un mosaico, digamos, de todos los personajes, o sea, de algunos ejemplos, porque está lleno de ejemplos, en el que se está usando el mismo esquema visual del grito, digamos, ¿ya? En distintos contextos, con distintos personajes, ya con distintos propósitos, digamos, ¿ya? Pero es básicamente el mismo. Si vemos aquí un zoom, digamos, de algunos, ya es muy similar, digamos, ¿ya? Y esto no es coincidencia, no es falta de creatividad del autor, digamos, sino que es precisamente la manifestación de este lenguaje visual, digamos, ya en formato, en el nivel del esquema gráfico, digamos, ya en el dibujo particular de cómo hacer a alguien gritando, ya la nariz bien arriba, la lengua pequeña al centro, la forma de los dientes, el cuello, cómo dibujar los ojos, por ejemplo, que en la mayoría de los casos es solo una línea, ¿ya? Ese es un ejemplo, este es otro, digamos. Esta es la portada del primer número de la antigua Grecia, donde sale Ogú, o sea, Mampato corriendo de esta forma. Pero esta forma de correr de Mampato se repite bastante a lo largo de toda la historieta, ¿ya? Si se fijan, es el mismo esquema visual para dibujar a Mampato, ¿ya? Y esta es una variación, digamos, no está corriendo hacia la izquierda, sino que ahora está corriendo hacia la derecha, pero otros personajes usan exactamente el mismo esquema, digamos, ¿ya? De nuevo, Temo Lobos aquí, me parece que estos son solo dibujos de Temo Lobos, está recurriendo a un esquema que él tiene en su memoria para dibujar esta forma de correr, digamos, ya con la cámara un poco, o sea, con la perspectiva un poco más elevada respecto del horizonte de los personajes, digamos, ¿ya? Estos son otros ejemplos, Ogú corriendo. Vemos también a otros personajes que corren de la misma manera. Si se fijan, los pies de Ogú son casi idénticos, ¿ya? En la forma en cómo corre, ¿ya? Y a esto me estoy refiriendo yo con esquema visual, digamos, o con esquema gráfico, o con vocabulario visual, ¿ya? Sirve de cualquier concepto, digamos, para referirse a estas piezas, a estas partes esquemáticas que es evidente de que el artista tiene registrado en su memoria y que utiliza y recurre para combinarla y crear expresiones nuevas, digamos, ¿ya? Y de manera original siempre, ¿ya? Este es otro ejemplo, Ogú golpeando con su mazo, digamos, ¿ya? También la posición de los hombros, hay algunas que son prácticamente idénticas, digamos, ¿ya? Y aquí no estoy sugiriendo de nuevo de que Temo Lobos se esté copiando a sí mismo. Él está usando, digamos, su vocabulario ya que tiene.
Este es un nivel tal vez más concreto en el que podemos observar sistematicidad en el lenguaje visual de Mampato, ¿ya? Pero hay otro de un nivel un poco más abstracto que tiene que ver con la viñeta comunidad completa, ¿ya? Estas son encuadres de Mampato, ¿ya? Son viñetas distintas todas, ¿ya? Pero en todas ocurre lo mismo, digamos. Se enfoca Mampato del busto para arriba y en un fondo monocromático, digamos, ¿ya? Y podría haber traído ya 40 más de estas viñetas, ¿ya? Son recurrentes, digamos, ¿ya? Y son parte del lenguaje visual de Mampato, digamos. Es cuando ya el patrón de unidad para o sea, el patrón visual que se combina en este caso ya es a un nivel un poco superior ya al esquema gráfico, sino que al nivel de la viñeta completa. ¿Ya? Por ejemplo, también cuando Mampato viaja en el tiempo, o como cuando Gu, digamos, hace la carrú, digamos, ¿ya? Tal vez no se repite tanto el esquema visual, aunque sí hay bastantes esquemas que se repiten. La cara, por ejemplo, del que está golpeado es prácticamente la misma también. Pero aquí hay una utilización también ya de un patrón diferente, ya un poco más abstracto, más amplio, ¿ya? También tenemos, por ejemplo, este tipo de viñetas, ya que también tienen también comparten ciertas similitudes, no solo están representados como siluetas y en negro los personajes, sino que también la toma es desde el horizonte, desde lejos, ¿ya? Entonces son recursos gráficos que son recurrentes, digamos, ya que se utilizan una y otra vez. Y en sentido contrario, este tipo de viñetas son muy poco frecuentes en Mampato, digamos. Viñetas en las que solo se muestra un paisaje, por ejemplo, o un close-up de un personaje, o una mano, digamos, bien enfocada, digamos. Son viñetas muy raras que, por ejemplo, en el manga son muy frecuentes, ¿ya? Y que lo hacen distintivo de otros lenguajes visuales, ¿ya? Entonces tenemos, digamos, esta sistematicidad, digamos, estos patrones que empiezan a emerger, digamos, del examen de las viñetas, digamos, ¿ya? Y ahora, por último, un nivel aún más abstracto ya es al nivel de la secuencia de viñetas, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo, digamos, de cómo hay viñetas, secuencias de viñetas que se parecen mucho, digamos. De hecho, esta es de la segunda historia de Mampato, Kili Kili Gola Gola, y la de abajo es la última que se publicó en Mampato, que es la del huevo, y que se repite la estructura, digamos, secuencial, digamos. Pero lo interesante es observar cómo se pueden ir adquiriendo categorías narrativas, ¿ya? Y aquí estamos hablando ya de la estructura narrativa de Mampato, digamos. Esta es una secuencia también de Kili Kili y Gola Gola, en la que se muestra a Ogu primero tirando un palito al agua, luego saltando hacia el palito, luego cayendo estrepitosamente al agua, y por último Mampato salvándolo del ahogo, digamos, ¿ya? Entonces, en base a ciertos criterios narrativos, uno puede asignarle, por ejemplo, a la primera viñeta la categoría de esta es una viñeta presentación, digamos. En esta viñeta todavía hay cierta pasividad de los actores, digamos. Nos muestran un poco qué es lo que está pasando, la escenografía. Luego viene la viñeta de inicio, en donde se inicia la acción principal, ya que es Ogu saltando al agua, digamos. Luego viene el clímax, con Ogu cayendo estrepitosamente. Y por último la resolución, que es cuando Mampato salva a Ogu. Y esto en conjunto conforman un arco narrativo particular, ¿ya? Específico, esta secuencia de viñetas, ¿ya? Que es por lo que le decía que es un nivel aún más abstracto, digamos, de sistematicidad. Esta metodología para asignar categorías narrativas la desarrolla Neil Cohn en su libro El lenguaje visual de los cómics, que yo los invito a consultar también en esa página web, donde está todo su trabajo, digamos, y donde está muy especificado la metodología de análisis, ¿ya? Entonces, a partir de
esta, que no tengo tiempo, digamos, para poder abordarla más, digamos, pero a partir de esta lógica para poder asignar y estudiar las estructuras narrativas, es que uno puede analizar estructuras mucho más grandes, como por ejemplo la historia de Ogú, digamos, que tiene 4 páginas, y que analizamos por completo, digamos, y en la cual emerge una estructura de 3 tiempos, digamos, ¿ya? Pero voy a pasar a esta, que me interesa más, digamos, que es una historia un poco más larga, de 35 viñetas. Cada cuadrito que ustedes espero que alcancen a ver, porque está muy concentrado todo, es una viñeta, ¿ya? Y cada viñeta tiene asignado un rol en la estructura narrativa, ¿ya? Y cada viñeta se va constituyendo a su vez en arcos y se va construyendo un árbol jerárquico que finalmente termina en un modelo de estructura narrativa que engloba todas las viñetas, digamos, de esta historia. Y que, como ven, se condice con esta estructura prototípica, que es la de una viñeta de presentación, un inicio, un clímax y una resolución. Digamos, esta historia tiene eso, digamos, pero a nivel en el que se agrupan, digamos, todas las viñetas, digamos, ¿ya? Entonces, una presentación, un inicio, un clímax, esos son los actos de esta historia, ¿ya? Y eso es lo que estamos tratando de desarrollar con historias aún más largas, ya, en este proyecto, ¿ya? Perdón, estamos casi en la hora. Entonces, en síntesis, lo que hemos visto es una metodología de análisis y una forma de comprender la historieta distinta, digamos. Les mostré también parámetros formales de la historieta Mampato, número de viñetas, número de palabras, ¿ya? Ejemplos que describen el lenguaje visual de Mampato, regularidad a nivel de esquemas gráficos, regularidad a nivel de viñetas y regularidad y sistematicidad en la secuencia de viñetas mismas. También que hay una mayor sistematicidad en el lenguaje visual de lo que generalmente esperamos, ¿ya? Por lo general no pensamos de que hay una forma aceptable de organizar imágenes, pero a partir de estos análisis pareciera ser que sí la hay, digamos. Y por último, está esta idea de que es una creencia habitual, digamos, entre quienes consideran, por ejemplo, de que no pueden dibujar, ¿ya? Porque habitamos, digamos, en la creencia de que el que dibuja bien es porque nació bueno para el dibujo, digamos. Pero si es que hay algún dibujante aquí, probablemente me podrá confirmar de que detrás de ese buen dibujar, digamos, hay mucho trabajo y sobre todo mucha imitación, mucha copia también, mucha observación de otros artistas, mucho adquirir un lenguaje visual que tiene que ver no solo con un estilo de dibujo, sino que también con la adquisición de estos esquemas gráficos, con formas particulares de encuadrar viñetas y con formas particulares de estructurarlas también. Mampato, siendo una de las historietas más influyentes en el cómic chileno, es probablemente desde el cual se extrajo la mayor como materia prima para historietistas posteriores, digamos, ¿ya? Y mucho probablemente se parezca en cierta medida a Mampato por eso mismo, ¿ya? Finalmente, ya con esto termino, los invito en mi cuenta de Twitter, Paradigma Comic, con el hashtag Lenguaje Visual Mampato, pueden encontrar muchos más detalles también de este proyecto. Estoy constantemente subiendo información y actualizando también lo que estamos haciendo. Así que también en Paradigma Comic .cl pueden descargar la base de datos que ya subimos sobre el número de viñetas y palabras, y vamos a estar subiendo también la base de datos de todo lo que estemos produciendo, ¿ya? Así que los invito a estar atentos a eso. Muchas gracias por su atención. Puedo confirmar, Tomás, que no sé, viste, por ejemplo, estos patrones que se repetían en Ogú, sobre todo en Ogú, cuando gritaba, son efectivamente las frases que solemos repetir. Bueno, creo que no te conté, pero soy dibujante de cómic. Entonces, efectivamente, hay recursos que solemos repetir porque entregan la información de una manera muy concreta, muy sencilla, y que, oye, no pasa nada si se repite. Es como repetir una frase, básicamente. Exactamente, la equivalencia que hay entre el lenguaje visual y el lenguaje verbal refiere a eso, digamos. Uno no critica a una persona o a alguien que escribe una novela porque está usando las mismas palabras o frases estructuradas de manera parecida
a otro autor, digamos. Sin embargo, en el dibujo uno sí juzga bastante a quienes parecen estar copiando el estilo de otros, digamos. Y es así, digamos, como es que uno aprende del lenguaje visual, digamos. En nuestra sociedad es probablemente por eso que muy pocas personas, o muchas más bien, dicen que no pueden dibujar, porque demonizamos el aprender a través de la copia, por ejemplo. En el aprender de otros, y no en la expresión, porque no pareciera que uno estuviera expresándose individualmente, sino que no está siendo creativo, digamos, ¿ya? Claro. Pero la creatividad se alimenta de esa materia prima que está en nuestro entorno, digamos, y si no la utilizamos, lo empezamos muchos renuncian, digamos, a seguir dibujando porque no logran, digamos, lo que están tratando de elaborar en su mente, ¿ya? Sí. Pero vemos con estos ejemplos, creo yo, insisto, en que quienes dibujan, quienes se dedican a esto, tienen en su memoria, digamos, y recurren a eso, estos esquemas, estas formas de estructurar secuencias, que es de manera inconsciente, por supuesto, digamos, tal como usamos el lenguaje escrito y verbal, digamos, de manera inconsciente también. Claro, se puede interpretar como que de cierta manera estamos ocupando una plantilla ya memorizada. Exactamente, eso, sí. Que se pegan en la memoria después de tanto hacerlo, digamos. Ahora, también a favor de los dibujantes, tenemos que cumplir plazos, entonces tampoco somos un robot que hace cosas automáticas y que evoluciona sola. No, por supuesto, sí, también se ve aquí que hay dibujos, cuando muestro a Mampato corriendo, hay unos Mampatos corriendo que se nota que están hechos más o menos rápido, versus otros que están mucho mejor, ¿ya? Y que probablemente tiene que ver con eso, con el querer simbolizar simplemente una acción, no detallarla necesariamente, se entiende, ya es suficiente, ya. Pero porque ya domina tal vez el esquema, entonces, y porque también uno leyendo Mampato y viéndola una y otra vez, ese esquema también empieza a resonar en el lector, digamos. Y no es necesario observarlo tanto, uno lo capta de inmediato y empieza a entender mejor la historia. Y también, así como, y a ese nivel también, la estructura de la historieta también empieza a quedarse en la memoria del lector y la empieza a comprender mucho mejor, digamos, ¿ya? Y sabe que tiene estos actos, digamos. Sabe que hay un momento en el que viaja, que se encuentra, sabe que viene el momento en el que todo va a ocurrir mal, sabe que viene el momento en el que parece que todo está perdido, pero que se salvan, y luego sabe que viene el momento en el que Mampato vuelve a su casa y está feliz, digamos. Y esa estructura, a pesar de que nos parece obvia, no lo es, digamos. En el fondo hay que hacerla, se hace evidente porque ¿Lo hacemos notar? O sea, nos parece evidente, pero no lo es, digamos. O sea, tiene una sistematicidad detrás de eso, digamos. Y hay que mostrarla para poder entender de que no es aleatorio, digamos, a eso me refiero, como que no es al azar que sea de esa forma, digamos, sino que obedece a ciertas reglas, ¿ya? Claro, y no sé si también te voy siguiendo si te digo que muchas cosas que nosotros contamos cuando dibujamos un cómic no aparecen, se dan por hecho. Se completa la información a través de ciertos guiños, y en la siguiente viñeta tú no viste la acción, pero sin embargo tú entendiste esa transición. Exacto. Por ejemplo, en el Mia Oga de Ogu, una vez que se ha repetido varias veces, es probable de que Temo Lobos pudiera en algún momento, por ejemplo, emitir la parte en la que lo salvan y simplemente aparecer luego caminando con cara como compungida, qué sé yo. Uno puede decir, bueno, lo han salvado tantas veces y me lo han mostrado tantas veces que ahora no necesito, digamos, de esa viñeta para completar la secuencia. Claro. Y se infiere, digamos, que algo pasó, digamos. Y si se hace con maestría, digamos, como lo hacía Temo Lobos, hace que la acción sea también más rápida, más dinámica, y no tenga tanta viñeta como ocurría al principio, que era tanta viñeta una tras otra, que podía ser más agotador, digamos. Menos viñetas tal vez hace que la secuencia sea un poco más dinámica y más entretenida de leer. No, ese gráfico que tú colocaste me mató. Fue muy interesante. Los gráficos el gráfico donde salía esta línea negra que iban descendiendo y que indicaba que salió de 9, y tanto a 7,1.
Claro. No, eso fue súper interesante. El hecho que a lo mejor, bueno, estaré haciendo el estudio para entender qué estaba ocurriendo, pero se me ocurren tantas cosas porque es muy interesante lo que produce un trabajo continuo bajo un mismo título. Claro. El cómo se va ahorrando información, o quizás se está sintetizando mejor la información también. Es lo que yo tiendo a creer más que nada, digamos, de que hay una mayor maestría, digamos, como un mejor manejo del lenguaje, digamos, para poder contar mejor. Es que ocurre en todo lo que uno hace, digamos. Al principio uno baila pésimo, digamos, pero si intenta y lo intenta una y otra vez, Sí. puede transformarse en un gran bailarín, digamos, no para presentarse frente al público, Claro. pero fluido, digamos. Lo mismo con la escritura, digamos, si uno escribe y escribe y escribe, empieza a encontrar formas de decir las cosas que son más eficientes, digamos. Al principio uno tiene una frase o 3 párrafos para decir una sola idea y resulta que uno puede hacerla en una sola línea, digamos. Y eso ocurre mucho, digamos, quienes escriben también pueden confirmarlo, digamos. Claro. Yo venía para acá para hacerles saber si ustedes quieren hacer alguna consulta. Ahí tienen una consulta. Pero pasa que estaba tan interesante el tema que me quedé pegado conversando contigo, ¿verdad? Gracias. Voy para allá. Sí. Un poco. Ok. Tenemos tiempo para preguntas. Buenas tardes. Bueno, Tomás, en primer lugar agradecer tu presentación. Fue bien interesante ir identificando estos patrones, ¿cierto?, en la evolución de la historieta de Mampato. Respecto a lo que comentaban sobre cómo la práctica va siendo el maestro finalmente. Recuerdo una entrevista que le hicieron a Temo Lobos en la Feria del Libro, y un niño como de 12 años le pregunta cómo puedo ser un buen dibujante, y le dijo 3 consejos: dibujar, dibujar, dibujar. O sea, me da risa que un niño me pregunte, comentaba, porque es como que un león le pregunta a un perro cómo cazar, porque ustedes son los principales dibujantes, ustedes tienen esa capacidad innata. Eso a modo de comentario. Y como pregunta es si en el análisis que ustedes están realizando consideran indistintamente a la obra de Temo Lobos y de Óscar Vega, o si han encontrado alguna diferencia, ¿cierto?, en cómo narran estos distintos autores. Estamos considerando, sí, la diferencia. Como les decía, todavía faltan varios análisis que hacer, digamos, para poder empezar a distinguir, o sea, que podríamos empezar a refinar, digamos, hacer el mismo gráfico, pero solo con la obra de Óscar Vega o solo con la de Temo Lobos. Por cuestiones de tiempo lo puse todo, pero tenemos en la base de datos que ustedes pueden descargar, y ustedes mismos pueden también empezar a jugar con esos datos que están, lo que decía, paradigmacomic.cl. Hay una columna en el fondo que distingue el crédito del artista, porque del dibujante, ya no del que escribió la historia ni el que la entintó. Porque les decía que, según nuestros cálculos, el 85% de las páginas las dibujó Temo Lobos, pero hay páginas que dibujó Temo Lobos, pero que entintó, por ejemplo, Óscar Vega. ¿Ya? Pero en esta base de datos, digamos, tenemos distinguido está distinguido por autor, digamos, y vamos a hacer ese análisis probablemente. Así que sí, gracias por el apunte. Perfecto. ¿Tenemos tiempo para alguna consulta más? ¿Nadie? Ok, entonces demos un gran aplauso a Tomás. Muchas gracias.